Un extranjero delinque, cuando recién cumple el 50% de la condena, puede ser deportado a su país de origen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que del 100% de los delincuentes que nosotros detenemos, solamente el 3%, escucha el número que le digo, solamente el 3% tienen un juicio y ni hablar de una sentencia. Por lo tanto, le pido a los legisladores, no agotamos la discusión si cortamos o no la ruta. Démosle las herramientas a la justicia para que esta suerte de saco roto que nos pasa todos los días, que detenemos delincuentes que parecen menores, porque para la justicia parecen menores porque roban un estéreo, porque pinchan un auto, pero estos delincuentes menores en cuestión de segundos pasan a ser asesinos. Entonces le vuelvo a repetir, le pido a los legisladores que se sientan a legislar, que busquen consenso y que le den la respuesta a la sociedad que la sociedad se merece. Este secretario de Seguridad está todos los días trabajando. Le pido a los legisladores que le den las herramientas necesarias a la justicia para que se actúe con la celeridad necesaria y que no pongamos a todos estos delincuentes en la típica bolsa de saco roto que entran por una puerta y salen por la otra. Bien, el audio de Sergio Berni, un tema que toca la inmigración, delincuentes, toca un poco de todo eso y para pensarlo. Es muy difícil porque, como bien decía Berni, para extraditar a los delincuentes que tienen una nacionalidad diferente a la Argentina, tienen que cumplir el 50% de la condena, pero también sabemos el problema que hay en la Argentina respecto a las condenas, que muy pocas veces quedan firmes y demás. Entonces, si bien está esa herramienta legal, es muy difícil que se pueda usar. Bien, después entramos en la discusión de está bien, está mal, juzguémoslos y que cumplan la condena en Argentina, ya que están delinquiendo en nuestro país. Eso, bueno, hay muchas opiniones encontradas, pero respecto a lo que decía desde lo legal, el secretario de Seguridad es concreto. Tenemos el placer, el gusto de hablar con uno de los tipos que más sabe sobre seguridad, Federico Loren Balcarce, sociólogo, investigador del CONICET y también del Instituto Gino Germani. Federico, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Estoy bien. Mira, Federico, la primera consulta más que nada es sobre los términos de Sergio Berni, el secretario de Seguridad en la semana. ¿Qué te parecieron? ¿Qué conclusiones llegaste al respecto? Sí, recién lo estaba escuchando mientras ustedes también lo comentaban. Y bueno, algunas reflexiones un poco más generales y después unas más puntuales. Lo que muestra la intervención de Berni es que claramente la seguridad o las temáticas que están vinculadas con la seguridad, como pueden ser la violencia, el delito, son una cuestión política central, ¿no? Es decir, desde hace 20 años no hay prácticamente gobierno, sobre todo provincial, pero últimamente también nacional, que no pueda de alguna manera posicionarse frente a estas cuestiones. Y cuando Berni habla de los hechos que se sucedieron en esta semana y de algunas propuestas legislativas que él está sosteniendo, lo hace claramente desde una perspectiva política. Y con esto que quiero decir, que cuando uno contrasta ese discurso de Berni con ciertos saberes que las ciencias sociales, incluso el derecho penal, han acumulado a lo largo de los años, sabe que esa reducción política del diagnóstico y de la propuesta deja de lado ciertos aspectos que son bastante elementales, para decirlo rápidamente. Cuando Berni insiste sobre el peso relativo de los inmigrantes en la comisión de delitos, está claro que él está seleccionando de antemano un tipo particular de delito, que es el delito callejero, el delito que se da en una situación de interacción a través del uso de la violencia o la amenaza de violencia, es decir, un tipo de delito que es básicamente el robo en situaciones cotidianas, que es una sola de las formas del delito. Claramente la que está más vinculada a la imagen construida de la inseguridad, pero que claramente tiende a señalar como responsable de este problema a un segmento particular de la población. En general son los jóvenes de sectores populares, en este caso le agregamos a los inmigrantes, pero digamos que esto forma parte de un repertorio bastante conocido, de larga data en Argentina y que también vemos en otros países. Quizás el tema del delito vinculado a la inmigración no aparecía en el discurso político tan claramente desde más o menos el año 97-98 que el propio Menem había planteado un razonamiento parecido.
Federico, vos planteás, yo estuve leyendo algunos de tus escritos, vos decís la idea que me parece muy, muy noble y muy interesante, romper esta idea uniforme de inseguridad, ¿no? Que hay que analizar varias recetas con respecto a este tema. ¿Vos ves algún caso que no sé, yo imagino que en Argentina no, pero en el mundo hay un caso que haya abarcado esta cuestión de la inseguridad a partir de diferentes recetas y no de una misma forma? Sí, mira, yo creo que no solamente en el mundo, también en Argentina hay un montón de iniciativas. Las políticas públicas en el campo de la seguridad son una cosa relativamente nueva. Uno podría decir hasta hace 10 o 15 años, lo que hoy llamamos políticas de seguridad en realidad eran las tareas que rutinariamente llevaban a cabo las agencias policiales. Como dice el colega Marcelo Saín, desde principios de siglo y sobre todo desde la década del 50 y 60, las autoridades políticas habían delegado en este grupo de especialistas, que son las fuerzas policiales, la gestión del delito y su regulación y su control. Entonces, hablar de políticas de seguridad es hablar de instancias democráticas que se hacen cargo de un problema que hasta hace poco tiempo era monopolio de las policías. Y esto supone, por ejemplo, la creación de secretarías, luego de ministerios, y más recientemente, hace 4 años, la formación o la conformación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces, cuando uno asume un problema como la seguridad y construye estas instituciones para abordarlo, naturalmente va a haber toda una serie de agencias, de direcciones, coordinaciones, gerencias, que van a tener a cargo aspectos parciales del problema general de la seguridad. Entonces, así como uno tiene hoy día a Berni con un foco muy puesto en los conflictos sociales, en la calle, en el narcotráfico, en el delito con uso de violencia, hay otras agencias de su ministerio que están trabajando en cooperación internacional contra el narcotráfico, que están trabajando en la reforma institucional y la capacitación de las policías, que están trabajando en la creación de indicadores más fiables para medir el delito. Entonces ahí aparece como una especie de dualidad, ¿no? Una cosa es la intervención política en público, que en gran medida tiene un carácter estratégico electoral y lamentablemente en algunos casos tiene connotaciones ideológicas que son peligrosas, y otras cosas es lo que se hace en las agencias ministeriales o en las secretarías, que siempre es mucho más complejo y mucho más racional, sobre todo en la medida en que no está expuesto a la luz pública. Federico, vos has tenido conceptos no elogiosos, pero con respecto a lo que pasa en la seguridad de la nación y también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con los ministerios de seguridad, por un lado Berni, por otro lado Montenegro. En el caso puntual de Alejandro Granados, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué se puede decir? Bueno, un poco valdría esto que yo te estaba diciendo recién, ¿no? Uno podría decir, existen figuras que eventualmente pueden tener un discurso más democrático, como podría ser el caso de Garré o de Saín, o personas que tienen un discurso más de justiciero, como puede ser Berni o Granados. La pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto eso tiene efectos sobre la retroalimentación de un problema como es el de la inseguridad, que tiene dimensiones objetivas y subjetivas, y por el otro lado, hasta qué punto hay medidas o políticas que van en la dirección de un abordaje complejo de la cuestión? Por ejemplo, en el caso de Granados, o vamos a ponerlo más claramente, en el caso del gobernador Scioli, la iniciativa de las policías municipales, que se tomó en los últimos meses, va un poco, aun cuando tiene un cierto consenso y están por detrás también Marcelo Saín y otros actores digamos, de claro compromiso democrático, ha tomado una dirección que, comparadas con las iniciativas que tenía, por ejemplo, en su momento el intendente de Morón, son mucho más condescendientes con los intereses de la policía bonaerense. Entonces uno puede observar que existe en ese ministerio, como quizás también, aunque esto sería más difícil decirlo, en la gestión de Berni, una tendencia a volver a un pensamiento en torno a la política de seguridad que consiste en negociar con los jefes de las policías las condiciones de la reproducción de sus propios intereses como burocracia estatal. Eso tiene ciertos peligros y me parece que en ese punto algunas de las iniciativas que al menos en términos más de intervención pública toman Granados como Berni suponen desandar ciertas políticas que se ven instauradas en periodos anteriores. Pero más allá de eso, lo que te decía antes con respecto al Ministerio de Seguridad de la Nación o al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, es que uno ve
la conformación progresiva de un estamento de cuadros técnico-burocráticos que tienen conocimientos y lecturas teóricas acerca de lo que pasa en el campo de la seguridad en nuestro país y en otros países, y que no se reduce, por lo tanto, a ver cómo negociamos con los jefes policiales, qué tipo de delitos se pueden cometer y cuáles no, qué negocio se le deja a la policía y en cuáles se la limita, que es un poco la matriz tradicional de gestión política de la seguridad. Buenas tardes, Federico. Iván Alexis Nordi te saluda. Hola. ¿Qué grado de importancia le das a la cooperación entre nación, ciudad y provincia de Buenos Aires para intentar atacar el problema de la delincuencia, del delito o de la inseguridad en una de las zonas más álgidas respecto a este tema, que es, por un lado, algunas zonas del conurbano de bonaerense y también de la ciudad de Buenos Aires? Y por otro lado, en consonancia con eso, quería consultarte ¿qué grado de avance ves que hay en relación a esta cooperación que estamos hablando? Bueno, a ver, podemos decirlo así. En realidad hay una doble complejidad en el problema que vos planteás. Por un lado, un tema histórico, no solamente del campo de las políticas de seguridad, sino de las políticas públicas en general, que es el diseño institucional del área metropolitana de Buenos Aires. Uno tiene una ciudad de 12, 14, 15 millones de habitantes en términos sociológicos, pero tiene un conjunto de instituciones de gobierno que, lejos de poder unificar el conjunto de los problemas y abordarlos de manera integral, tiene que hacerlo de manera segmentada, muchas veces descoordinada, y con conflictos que también tienen que ver con disputas estrictamente políticas o político-partidarias. En ese sentido, las políticas de seguridad están presas del mismo tipo de problemas que puede tener la política de transporte o la política de salud o cualquier otra. Eso por un lado. Por el otro lado está el problema de que las tareas policiales son, por la Constitución, tareas que le corresponden a los gobiernos locales, por tanto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y por el otro al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este caso en realidad no, por cuestiones estrictamente constitucionales que ya conocemos, pero en todo caso en la provincia de Buenos Aires hay una agencia policial provincial que depende del gobernador. En la ciudad de Buenos Aires está la Policía Federal a través de la División de Seguridad Metropolitana, que tiene la responsabilidad de seguridad, pero uno ve cómo en los últimos años aparecen por debajo las policías municipales, que operan en distintos distritos del conurbano bonaerense, y la Policía Metropolitana, que es una especie de pseudo policía provincial de la ciudad, y por arriba uno ve cómo el Ministerio de Seguridad de la Nación hace intervenir de manera focalizada en algunos lugares críticos a la prefectura y a la gendarmería para controlar ciertos espacios. Ahora bien, ¿qué espacios son esos? Y en general son los barrios populares, o mejor aún, esa frontera conflictiva entre las barriadas populares y los barrios de clases medias y clases medias bajas. Para bien o para mal, eso supone un diagnóstico de los problemas de seguridad que tienen que ver con lo que decíamos al principio. Es decir, con un diagnóstico donde se pone el énfasis en los problemas de delito callejero, de delito común, donde la población a la que se pone en el centro de foco son los jóvenes varones de clases populares, y eso deja de lado toda una serie de tramas delictivas que a veces tienen efectos directos sobre estas micro redes de delito y que no siempre se atacan. Aunque, y acá sí hay que decirlo, todas estas agencias policiales también hacen inteligencia, también coordinan lo que tiene que ver con la desactivación de redes de delito organizado, que son las menos visibles, pero las más importantes probablemente, y en ese sentido me parece que también por una especie de acumulación institucional se ha ido avanzando en los últimos años, y que muchas veces fuera de la Cámara o fuera del folclore de la disputa pública entre estos tres niveles, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Ministerio de Seguridad de la Nación, se van llevando adelante iniciativas que, en la medida en que no suponen contradicciones de visión demasiado fuertes, se pueden desarrollar. Federico, buenas tardes, soy Laura Novo, abogada. Te quería hacer una consulta avanzando un poco más con lo que anteriormente te preguntó Iván.
Esta ley, este proyecto de ley, ¿estaría intentando imitar al proyecto, a la ley que ya tiene la Unión Europea con respecto a lo que es migración, inmigración, control de frontera? O sea, ¿cuál es la relación que se tiene con los países del Mercosur, con países también limítrofes, y cómo realmente planea implementarse? Porque el verdadero control de lo que es inmigración se tiene en lo que es aeroparque y aeropuerto, pero en el resto del país, con fronteras tan débiles, ¿qué es lo que se planea? ¿Cómo se debería hacer? Mira, dos reflexiones. La primera es que me parece que muchos anuncios que se hacen en relación con la cuestión de la seguridad, sea el anuncio del operativo H, el operativo X o el operativo Y, o los anuncios que se hacen con respecto a nuevas leyes o de un plan de construcción de cárceles, yo los leo más en una clave política que en una clave más razonada y planificada de políticas públicas. ¿Sí? Me parece que este evento, este exabrupto de Bernie esta semana, se escribe mucho más en esa lógica de cómo en una coyuntura donde el problema de la inseguridad está instalado en la agenda, los actores se posicionan para tratar de intervenir y sacar eventualmente un rédito, ¿no? Y esto no es por decir que Bernie es un oportunista o es alguien que utiliza políticamente el tema de la inseguridad para acumular capital político. O sea, sí, lo estoy diciendo sobre Bernie, pero en realidad es algo que vale para todos los políticos. Si un político que habla de seguridad lo que trata es de instalar una visión del tema que le redunde en beneficios en términos de acumulación de capital político. Eso me parece una primera reflexión. La segunda reflexión es que uno no sabe si ese proyecto de ley va a pasar o no va a pasar, pero lo que está claro es que altera o trastoca las tomas de posición de los actores con respecto a este tema. Y lo paradójico es que la principal línea de tensión que generó esta intervención es dentro del propio espacio del Frente para la Victoria. Entonces, las jugadas de Bernie creo que tienen que ver un poco con su posicionamiento de cara a un escenario electoral futuro y también, en parte, una especie de revisión que hay dentro del campo progresista que tiene que ver con hasta qué punto la visión más tradicional del problema de la inseguridad sigue siendo sostenible tanto en el debate público como en una disputa más estrictamente electoral. Segundo punto. Y la otra cuestión que me parece que hay que decirlo, yo en general trato de no opinar desde mis perspectivas, pero ni de hacer como una especie de alarmismo moralizante, pero el tema de vincular inmigración a seguridad es un tema delicado como para plantearlo a los gritos frente a los móviles de los canales de televisión por cable, que en todo caso si hay iniciativas en relación con eso tienen que darse en el marco de las agencias estatales, de los organismos internacionales que ofrecen servicios expertos, y que hacer operaciones de este tipo, así cuasi demagógicas, que naturalmente generan efectos políticos y también culturales, es un poco peligroso. Yo el otro día cuando Bernie hablaba, estaba escuchando el programa de Maxi Montenegro, ¿no? Así se los comento. Y la verdad es que el programa de Maxi Montenegro tiene un perfil editorial relativamente progresista y sin embargo los oyentes decían, bien Bernie diciendo esto, por fin alguien que dice esto, los inmigrantes, esto y lo otro. Y la verdad es que, bueno, desde una perspectiva más democrática y pensando que en realidad la búsqueda de chivos expiatorios no es la mejor solución a ningún problema, bueno, a mí me parece que es un poco preocupante eso. Estamos hablando con Federico Lorenz Balcarce, sociólogo investigador del CONICET y también del Instituto Gino Germani de la UBA. Sí, Iván. Sí, quería consultarle a Federico acerca del perfil de Sergio Berni, tan político y mediático, si esto es beneficioso, perjudicial o no tiene relevancia a los efectos de su tarea como secretario de Seguridad y en cuanto a combatir el delito. No, yo creo que en realidad en las políticas de seguridad, como en otras políticas públicas también, los aspectos comunicacionales son centrales. Más allá de lo que haya hecho en su momento Nilda Garré y de lo que esté haciendo ahora la ministra Rodríguez, cuál es el papel real que cumple Berni en este ministerio y en el anterior, me parece que las tomas de posición
frente al problema en el espacio público, claramente tienen efectos en el sentido de que el kirchnerismo, a través de Bernie, logra posicionarse como una fuerza que, a diferencia de lo que hacía el ministro Fernández, no niega el problema, no lo relativiza, plantea un compromiso con su solución, y en ese sentido se parece bastante más a lo que hace Scioli desde hace prácticamente 10 años, ¿no? Es decir, mostrarse como alguien que se preocupa por el problema, que no lo niega, que pone todos sus esfuerzos para solucionarlo, pero eso tiene que ver más, me parece, con el juego de la política y su puesta en escena pública que con lo que uno hace efectivamente en los despachos y en la coordinación institucional, que tiene otros ritmos y que tiene muchas dificultades. Federico, un gusto que hayas estado en Bonito Cuelgue, un placer para nosotros tratar de abordar esta problemática con tu mirada muy pero muy interesante. Hemos recomendado también tus libros, así que un placer realmente que hayas estado en nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Estamos hablando con Federico Lorenz Balcarce. Parece un aporte importante que